bienvenidos a nuestro seminario industrial Planificación Tecnológica como base de las estrategias de negocio. El día de hoy nos acompaña David Guillén. David es maestro en Administración Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en evaluación de invenciones tecnológicas. Formó parte del equipo pionero que puso en marcha la incubadora de empresa de base tecnológica Innova UNAM dentro de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad en el 2009 y más recientemente en una oficina de transferencia de conocimiento del sector privado. Ha sido consultor tecnológico en diferentes empresas para la gestión de premios como Premio ADIAT a la Innovación 2011, Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2017, Green Tech 2012, Premio BIT 2014, entre otros. Ha sido consultor en empresas como Elbex, Probiomed, Grupo Rotoplas y Syngenta México. Ha liderado proyectos en materia de gestión tecnológica para instituciones como la UNAM, el CONACYT, CICI, CICESE, entre otros. Es autor de publicaciones en Red Emprendia de Banco Santander, PYM Empresario y coautor del libro De Emprendedor a Empresario en Editorial Patria 2014. Actualmente es gerente de consultoría en la Oficina de Transferencia del Conocimiento Cambiotec, en donde gestiona proyectos de innovación tecnológica. Desarrolla escenarios para modelos de negocio, perfiles de mercado con enfoque tecnológico, evaluación de proyectos de inversión, evaluación de tecnologías y análisis de brechas tecnológicas. David, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, doctora Rocío de la Torre. Es un gusto estar con todos ustedes. Saludo y agradezco al Instituto de Investigaciones en Materiales, institución de la cual, por cierto, tengo el honor de haber egresado de alguna manera. Hice mi tesis de licenciatura ya hace un poco más de 10 años. Bajo la dirección del doctor Carlos Mendoza, un excelente profesor. Bueno, agradezco a los organizadores del seminario industrial, a Leslie, a Areli, a Said, a Nayeli, entre otros. Agradezco al público que nos acompaña. El día de hoy vamos a platicar en esta breve charla de cómo hacer la planificación tecnológica como base de la estrategia de negocio. Vamos a hablar de negocios en particular que tienen como elemento diferenciador ese desarrollo tecnológico. Para esto vamos a arrancar o vamos a ir platicando de cada uno de los elementos que conforman una empresa, una organización, ¿no? La parte de mercado, cómo se incrusta un desarrollo tecnológico desde el punto de vista de mercado, de operaciones, de situación de la tecnología, análisis financiero, y vamos justamente a dar un zoom en la parte de la situación de la tecnología. Pues para empezar, les quiero platicar un poquito, con esto de arrancar con las herramientas, de la propuesta de valor, que es ese elemento diferenciador que ofrecemos nosotros a los diferentes clientes y que por esa cantidad de diferentes elementos diferenciadores, el cliente nos escoge a nosotros y no escoge a la competencia. Es qué tengo yo que no tienen los demás y que por eso puedo ofrecer ese producto o servicio que se posiciona en el mercado, ¿no? ¿Qué mejor si eso que tengo yo me lo protege alguna figura de propiedad intelectual, llámese patente, modelo de utilidad, diseño industrial o alguna de las otras que vamos a ir platicando en el camino, ¿no? Entonces, para poder tener una oportunidad de negocio en el mercado, lo más importante es tener presente cuál es nuestra propuesta de valor. Y la propuesta de valor puede ser, por ejemplo, que el producto o servicio que estoy ofreciendo tenga un diseño increíble o tenga una funcionalidad superior a lo que hay actualmente en el mercado. Otro elemento diferenciador podría ser el costo, que la recomendación es no utilizar este elemento diferenciador porque nos limita la utilidad, no es la idea, ¿no? ¿Qué tal si mi elemento diferenciador es el rendimiento, el servicio, por ejemplo, el posicionamiento de marca que se va dando en el tiempo? Pero nos vamos a enfocar principalmente a que nuestro elemento diferenciador, esa propuesta de valor que queremos ofrecer, sea la tecnología, ¿no? Entonces, vamos a arrancar
viendo cada uno de estos elementos, ¿no? Mercado, operaciones, análisis financiero. Y si les parece, vamos a empezar a abrir y le vamos a ir dando zoom a cada uno de ellos, ¿no? Para armar nuestra propuesta de valor es muy importante que conozcamos nuestro mercado, ¿no? Saber, por ejemplo, cuáles son esos drivers del mercado, que son ese impulsor por el cual el consumidor nos compra, ¿no? En algunas ocasiones, nuestro driver de mercado puede ser, por ejemplo, alguna normativa. Por ejemplo, en el caso de que se desarrollen nuevas tecnologías en materia de tratamiento de agua residual, pues existe una normativa gubernamental que obliga a los municipios, a las empresas a tratar las aguas residuales, ¿no? Entonces, ese driver es una normativa. Pero puede ser que ese driver sea, por ejemplo, alguna tendencia de mercado, por ejemplo, nuevas generaciones que son responsables con el medio ambiente, y entonces ese driver de mercado puede ser el interés de mejorar o de ser amigable con el medio ambiente, ser responsable, ¿no? Y entonces es muy importante para poder ofrecer o desarrollar nuestro proyecto emprendedor con base en alguna tecnología, el poder entender el mercado, porque aunque tengamos la mejor tecnología, si el mercado no ofrece o no demanda esa tecnología, no hay negocio, ¿no? Les quiero platicar, por ejemplo, en 2013 estuvimos trabajando con un empresario en Tlalnepantla, que es un empresario que en ese entonces tenía alrededor de 55 años. Era un empresario que toda su vida se había dedicado a la maquila, y de repente pues la máquina no le fue muy bien y decidió vender todo, y su sueño era diseñar un auto mexicano, ¿no? Entonces en ese momento vendió maquinaria, equipo que tenían, y todo el recurso lo invirtió para poder contratar a algunos ingenieros, se vinculó con algunas universidades para en conjunto desarrollar un automóvil eléctrico. Este automóvil, pues lo que hizo fue ensamblar diferentes autopartes que ya están en el mercado. Utilizó la dirección del Chevy, seleccionó, compró e instaló una batería eléctrica, compró un equipo, un motor eléctrico alemán, y armó su vehículo eléctrico. El enfoque que le dio este desarrollador de tecnología o ensamblador de tecnología fue el que empezó a comercializar este auto eléctrico buscando que fuera un carrito de recolección de basura, ¿no? Seguramente recuerdan que en el centro de la ciudad pues existen estos carritos que reparten refresco, ¿no? En la zona centro, que son carritos compactos que no ocupan mucho espacio, que son eléctricos y que entonces andan repartiendo refrescos, atendiendo a las tienditas del centro, ¿no? El objetivo de este empresario emprendedor fue desarrollar una tecnología similar, pero lo que buscaba es que el carrito fuera recolector de basura y que pudiera comercializarlo, ¿no? Sin embargo, resulta que lo que hizo este empresario fue que diseñó el auto en función de los intereses propios y nunca tocó base en el mercado. Entonces le invirtió 3 años, más o menos 10 millones de pesos. Se vinculó, participó en algunas convocatorias con CONACYT para poder completar, para desarrollar la tecnología. Y ya que la tenía a punto, se presentó ante el problema de que desarrolló una solución en busca de un problema. No desarrolló una tecnología para atender un mercado, sino que tenía una tecnología que entonces estaba buscando dónde poderla instalar, porque la ofreció al gobierno, la ofreció a diferentes empresas, pero las características de desempeño, las características de costo del producto, pues no tenían oportunidad en el mercado, porque se imagina, ¿no? Afortunadamente ha estado disminuyendo el precio de las baterías, se ha hecho permeado en la sociedad y bajado el costo de algunos componentes, pero en 2013, 2014, pues esto era todavía bastante oneroso y no tuvo cabida. Luego entonces le invirtió tanto en desarrollo tecnológico y al final pues no pudo caminar hacia de ello, ¿no? Entonces la propuesta de valor que estaba armando pues no tenía un público objetivo, no tenía clientes,
porque las características de la tecnología que tenían pues no encajaban con las necesidades del mercado, ¿no? Esto de verdad nos suele pasar de manera repetitiva, lo vemos presente de manera repetitiva en muchos proyectos de desarrollo tecnológico, muchos de ellos de universidades, en donde con frecuencia nos enfocamos en resolver una solución sin tocar la puerta del mercado, y cuando tenemos una solución ya avanzada nos damos cuenta que podría ser mejor, de tal manera que pudiera entrar de mejor manera a atender alguna problemática en un mercado particular, ¿no? Entonces es muy importante tocar base con los clientes, saber sus necesidades, saber cuál es la oportunidad que existe a partir de esas necesidades, conocer las amenazas, ¿no? Es muy importante conocer quién es tu competencia. Ojo, mientras más conoces a tu competencia, menos competencia es. Entonces, cuando armamos nuestro proyecto empresarial, es importante saber quién es tu competencia, dónde está, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, porque es ahí en donde tienes una oportunidad. Con mucha frecuencia, los proyectos emprendedores buscamos esos intersticios, ¿no? Esos espacios en donde las grandes empresas dejan nichos de mercado que no son de interés para ellos. Pues es ahí en donde podemos tener alguna oportunidad, pero para hacer la propuesta de valor que de verdad satisfaga una necesidad del mercado, pues tenemos que conocer nuestros clientes, los drivers, la competencia, ¿no? Y finalmente, una vez que ya conocemos estos elementos, pues es importante ser muy creativos y definir cuál sería el modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, si lo que nos interesa es licenciar la tecnología, tal vez como investigadores no nos interesa necesariamente dedicarle nuestro tiempo a abrir una empresa, a pelearnos con la parte de almacenes, con la parte administrativa. Lo que nos interesa es desarrollar conocimiento, desarrollar tecnología. Entonces está la alternativa de hacer un licenciamiento, pero puede ser que lo que nos interese es, por ejemplo, buscar algún socio estratégico, alguna organización, alguna empresa a la cual le podamos dar esa tecnología con participación para que ellos sean los que la exploten, ¿no? O también hay entre otras alternativas, por ejemplo, armar una startup, ¿no? En donde armamos una empresa que eventualmente pueden hacer del seno de la universidad, del seno de un centro de investigación, o bien también de una empresa pyme que surja también de una empresa grandotota, ¿no? De una organización robusta, y que tienes como el apoyo para poder salir al mercado, ¿no? O bien, quizá en el modelo de negocio nos interese ir directamente a abrir una figura moral, una empresa, y directamente ir al mercado, ¿no? Todos esos elementos es muy importante analizarlos y tenerlos presentes desde el punto de vista de mercado para poder definir la mejor propuesta de valor, ¿no? En el mismo sentido, desde el punto de vista de operaciones, tenemos que preguntarnos qué actividades debemos de subcontratar y qué actividades debemos de ejecutar nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta parte de la pandemia seguramente han visto que la parte de entregas, ¿no? De proveedores, se subcontrata porque de manera estratégica es más rentable para la organización, sobre todo para las pymes, el no invertir, por ejemplo, en un transporte para hacer la entrega del producto o de ofrecer el servicio, y buscar modelos de negocio interesantes y muy creativos, de tal manera que cuando sea atractivo financieramente, pues subcontratar algunas actividades, ¿no? También es muy importante definir qué nivel de calidad debemos de ofrecer en nuestro proyecto emprendedor, ¿no? Recuerden, la calidad es satisfacer las demandas, las necesidades de nuestro mercado, pero satisfacerlas al 100%, pero no más allá, porque si doy más de lo que espera el mercado de mí, entonces la casa pierde, ¿no? Entonces es conocer muy bien a mis clientes, conocer muy bien a mis competidores, y en función de eso definir la calidad que quiero ofrecer. Ojo, esta parte de calidad depende del nicho de mercado, porque es obvio que en algunos nichos es más importante, o en algunos sectores es mucho más importante el tema de calidad, en algunos otros no, es más importante el servicio, etc., ¿no? Definir socios estratégicos.
Recuerdan la frase esa de que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, es muy importante, por ejemplo, participar en estos foros en donde también compartimos intereses con diferentes emprendedores y podemos eventualmente encontrar socios estratégicos para compartir el riesgo, ¿no? Continuando con esta parte de elementos que hay que considerar para poder definir la propuesta de valor, pues llegamos a la parte de análisis financiero, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Muy importante, estimar cuáles serían los ingresos en el tiempo. Decimos, oye, pues voy a ofrecer, por ejemplo, un nuevo material, un nuevo producto que tiene estas ventajas técnicas, pues cuáles son los ingresos esperados en los próximos años. También estimar cuáles son los egresos, ¿no? Esos gastos y esos costos estimados en el tiempo. Definir también cuál es la inversión que necesito en este momento para poder echar a andar el proyecto empresarial, porque a partir de estas variables voy a tener información de, por ejemplo, cuál es el valor presente neto, es decir, que yo en este momento, 2020, quiero invertir 5 millones de pesos y tengo estimado que en los próximos 5 años tenga un ingreso, por ejemplo, anual de 2 millones de pesos, y es en ese momento en donde, al sumar mis ingresos, los egresos y la inversión, puedo tener estos elementos que me van a permitir comparar mi idea de negocio con otras alternativas. El tener la información de valor presente neto o de la tasa interna de retorno o del periodo de recuperación me van a permitir comparar mi idea de negocio con alguna otra, o por ejemplo, comparar esos 5 millones de pesos que quiero invertir en mi proyecto empresarial, ¿qué pasaría si los invierto y los meto en CETES, ¿no? Bueno, pues tengo una tasa de retorno segura y acá tengo una tasa de retorno mayor y entonces me conviene más invertirle en esta idea de negocio o en este proyecto empresarial porque espero un retorno más atractivo en un periodo más corto y además un retorno mayor, ¿no? Entonces es muy importante cuando estamos armando nuestro proyecto empresarial tener muy claro estas variables porque nos van a permitir analizar y comparar qué tan atractivo es nuestra idea de negocio, ¿no? Relacionado con esto, pues viene justamente el tema del riesgo y el análisis de sensibilidad, ¿no? Existe siempre un riesgo. Recuerden, esta parte de los proyectos emprendedores están entre el miedo y la avaricia, ¿no? Si tengo miedo, no hago nada, no pierdo nada, pero no gano nada, ¿no? Y en la avaricia me juego el todo por el todo en un volado, ¿no? Entonces, la estrategia es tener el riesgo controlado. ¿Y cómo tengo el riesgo controlado? Pues con información. Mientras más información tengo del mercado, de la competencia, de las ventajas técnicas de mi tecnología, ¿no? De cómo se mueve el entorno, entonces tengo mucha más información para poder hacer estos análisis financieros y, bueno, poder medir el riesgo y saber si decido emprender en 2021 o tal vez esperarme porque tal vez no es el momento adecuado debido a la situación económica o posiblemente al analizar diferentes modelos de negocio del mismo proyecto emprendedor, pues puedo decidirme por alguno, ¿no? Y esto va ligado justamente con esta parte de identificar posibles fuentes de financiamiento, porque una vez que conozco qué inversión necesito, cuál es el riesgo, entonces también es importante identificar en el entorno cuáles serían esas oportunidades para poder tener financiamiento, ¿no? Hasta hace un año y medio, existían estos fondos de PENTA, ¿no? Que antes de eso era el PEI, en donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues apoyaba parcialmente el desarrollo tecnológico de las empresas, ¿no? Desafortunadamente en este momento pues estos fondos están un poco limitados, pero no obstante hay algunos otros fondos internacionales, ¿no? De BID, de algunos también algunos fondos que son privados que apoyan el desarrollo de este tipo de apuestas tecnológicas para mejorar, ¿no? La sociedad. Entonces es muy importante conocer el entorno, tener esta información de valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación, porque cuando desee eventualmente acceder a algún fondo de estos, pues como se han de imaginar, tenemos que presentar un documento en extenso en donde explicamos cuál es el proyecto, explicamos qué tamaño de financiamiento necesitamos y tenemos que explicar cuál serían ese retorno de inversión o eventualmente ese periodo de recuperación
para pues poder acceder a los fondos, ¿no? Pero bueno, además de estos elementos que acabamos de platicar, ¿no? De la parte de mercado, de la parte de operaciones, de la parte de análisis financiero, entre otros, ¿no? Son solo algunos. Pues en esta charla nos vamos a enfocar mucho en la parte de la situación tecnológica, ¿no? Cuando tenemos un proyecto emprendedor de base tecnológica, lo más importante es que este elemento diferenciador o propuesta de valor que queremos identificar o queremos conocer para poder echar a andar el proyecto, que tenga su base en la fortaleza tecnológica o técnica de nuestra tecnología, ¿no? Y entonces aquí, entre otras variables, es muy importante, por ejemplo, el conocer cuál es el estatus actual de la tecnología, ¿no? Si estoy en prototipo, si estoy ya cerca de la comercialización. Y para esto nos ayuda ¿cómo se llama el TRL? La metodología de la NASA, el Technology Readiness Level, que es esta escala de maduración tecnológica en donde tenemos una escala de 0 a 9, en donde 0 es un desarrollo incipiente o en ciencia básica, y 9 es un sistema aprobado con éxito en un entorno real, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como emprendedores tengamos el conocimiento total de en qué TRL está nuestra tecnología. Si estamos en nivel 5 y todavía hay algunas fases que caminar y que por eso requerimos una inversión para poder llegar al mercado, o si eventualmente me encuentro en un TRL 8 o 9, en donde ya estoy con un prototipo funcional, ya probado en un ambiente real. Ok, entonces mi enfoque para hacer la planeación debe ser distinto, porque lo que requeriría eventualmente entonces sería recursos para poder comercializar y no tanto para poder madurar, por ejemplo, un prototipo incipiente, ¿no? Tener conciencia sobre la escalabilidad de mi proyecto emprendedor, sobre todo porque con mucha frecuencia, y de hecho nos ha pasado en la oficina de transferencia, que tenemos proyectos o tecnologías que en laboratorios tienen un desempeño aceptable o increíble eventualmente, pero cuando llegamos o intentamos escalarlo, pues es natural que hay una serie de contratiempos que eventualmente implican inversión, implican tiempo, y también a veces, pues desafortunadamente, la tecnología no es rentable, ¿no? Resulta que hemos participado con algunos proyectos en donde desarrollamos algunas mejoras, por ejemplo, aceites a través de grafeno, pero cuando hacemos ya el análisis económico para poder escalar esa tecnología, pues vemos que tienen materias primas sumamente costosas, y aunque la tecnología sirve, pues la tecnología no es rentable, porque eventualmente el cliente o el mercado objetivo no está dispuesto a pagar por ella, o también eventualmente lo que pasa es que el periodo de recuperación de la inversión es tan amplio que no hay el riesgo del proyecto es elevado, y por ello pues no camina, ¿no? Ejemplo de este tipo de soluciones son los biocombustibles, ¿no? Es por todos sabidos que ya hay varias soluciones de biocombustibles a través de jatropha, a través de maíz, pero resulta que hoy por hoy pues todavía los combustibles tradicionales, ¿no? Todavía tienen un precio más atractivo que, por ejemplo, utilizar o generar jatropha y algunos otros tipos de materias primas para hacer esos combustibles, ¿no? Es muy importante conocer nuestra situación tecnológica en función de las barreras, ¿no? Barreras normativas. Y, por ejemplo, hemos trabajado con proyectos de dispositivos médicos en donde, de nuevo, la empresa le invierte en hacer la investigación básica, le apuesta para poder escalar el proyecto, le invierte para, por ejemplo, hacer un dossier, ¿no? Particularmente trabajamos con un dispositivo médico para incontinencia urinaria masculina, en donde la empresa le invirtió cerca de 4 años para poder desarrollar el dossier, que, como seguramente saben ahora que tenemos mucha información de la situación sanitaria, ¿no? Debido a la pandemia,
pues tiene que pasar primero por un estudio in vitro, después un estudio in vivo, en donde están la etapa 1, 2 y 3, ¿no? Del ensayo clínico. Y en la etapa 3 lo que tienes que hacer es identificar una serie de enfermos a los cuales puedas otorgarles este sistema de manera gratuita, y tienes que costear todo el estudio y toda la documentación para demostrarle a la autoridad, en este caso a COFEPRIS, que tu medicamento o tu dispositivo médico pues no es adverso a la salud humana, ¿no? Entonces, si no tenemos claridad de cuál es el camino, qué normativa tendremos que caminar, eventualmente podemos toparnos con pared, ¿no? En este caso, el proyecto que les platico hace un segundo, pues en este momento lo desarrolló durante 4 años, y a la hora de meterlo a COFEPRIS, pues resulta que los tiempos son muy largos, y desafortunadamente en esta nueva administración pues están alargando más, no solamente por la situación de la pandemia, sino también por la política pública, y resulta que tiene una inversión de 4 años ahí detenida porque no ha podido obtener la aprobación de COFEPRIS para poder llevar al mercado ese desarrollo tecnológico que pues tiene años de recurso humano y también recurso económico invertido ahí, ¿no? Entonces es muy importante tener claro estas barreras normativas que son necesarias para poder llegar al mercado, ¿no? De igual manera, y es la recomendación muy importante porque hemos identificado que falta mucho en los proyectos emprendedores de tipo tecnológico, tener una clara estrategia de propiedad intelectual. La mayoría nos vamos con la idea de que lo voy a patentar, pero no solo existe la patente, no existen modelos de utilidad, existen diseños industriales, inclusive está el posicionamiento de marca, en donde se han de imaginar, ¿no? La patente la ingresas en 2020, tienes 20 años de monopolio autorizado por el Estado, pero entonces el valor de la patente en este momento vale mucho, ¿no? Pero en 20 años la patente ya vale nada porque va a expirar. Por el contrario, una marca, si en este momento la registras, no te cuesta demasiado y es muy rápido obtenerla, no vale mucho, pero si la vas posicionando, entonces ese valor de marca es ese elemento diferenciador, esa propuesta de valor que tiene un valor sumamente interesante de mercado, ¿no? Seguramente han escuchado esas noticias en donde viene el top 100 de las marcas más caras del mundo, ¿no? Concretamente Apple, ¿no? Coca-Cola, ¿no? ¿Cuánto vale el que te licencien, por ejemplo, marcas de Disney, ¿no? Estuvimos trabajando con algunas empresas pymes que se dedican a hacer algunos productos, unas velas, sin demasiada tecnología, pero su estrategia o su propuesta de valor era el poder ofrecer en estas velas unas figurillas muy atractivas con personajes de Disney, ¿no? Pero entonces, cuando quiso entrar a vender ya en los centros comerciales, pues justamente le pedían el que tuviera un cierto tipo de licencia otorgada por Disney para poder aceptar la comercialización de este producto en los centros comerciales, ¿no? Y entonces, imaginen, la empresa desarrolla todo el producto, lo comercializa, lo vende, pero de su utilidad le tiene que pagar un X% a Disney por permitirle utilizar cierta imagen, ¿no? Y solamente le permitieron, o pudo, mejor dicho, la empresa, solamente tuvo la posibilidad de poder licenciar un solo personaje, ¿no? Porque no son nada económicas esas marcas, ¿no? Y bueno, esta es una estrategia, o mejor dicho, un elemento importante dentro de los proyectos tecnológicos emprendedores. Es muy importante tener una estrategia amplia de propiedad intelectual para poder evitar que tu competencia en el corto plazo te copie, y también eventualmente poder tener algunos beneficios económicos en función de proteger la figura por patente, si aplica, ¿no? Modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal cuando aplique, marca, y no solamente está la marca, sino también está el eslogan o varios tipos de clasificaciones para registrar la marca, ¿no? Como es la nominada, denominada, mixta, entre otros, ¿no?
Otro elemento que tenemos que tener muy claro es saber cuál es el riesgo y tener una estrategia para poder darle la vuelta a esa actividad o situación no prevista o no deseada, mejor dicho, y poder llegar al objetivo del proyecto, ¿no? Recordar, en este tipo de proyectos emprendedores es muy importante tener claro nuestro análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es muy importante que conozcamos nuestras fortalezas, porque las fortalezas no van a estar siempre, ¿no? Las fortalezas son para echar manos de ella, porque las fortalezas no van a estar de manera perpetua, ¿no? Es muy importante conocer cuáles son nuestras debilidades y hacer el plan de acción para que esas debilidades dejen de serlo en el corto o mediano plazo. Una debilidad muy común en los proyectos emprendedores es que de repente todos tenemos formación técnica y no somos buenos para las ventas. Ok, ya lo identificamos, entonces habría que capacitarnos o habría que buscar algún socio estratégico o contratar a alguna persona que sea muy bueno para la comercialización y que nos ayude en esa parte, ¿no? Y de esa manera identificar de manera clara en este momento cuáles serían esas debilidades y hacer el plan de acción para que dejen de serlo en el mediano o en el corto plazo, ¿no? Es muy importante conocer cuáles son las oportunidades y aprovecharlas, porque de nuevo esas oportunidades no van a estar siempre, y sobre todo conocer cuáles son las amenazas y tener un plan de acción para que si esa amenaza externa aparece, pues intentar en la medida de lo posible que no afecte tanto, ¿no? Obviamente hay miles de amenazas para las cuales no tenemos un plan de acción, como la contingencia en la cual estamos viviendo, pero bueno, si estamos preparados, el riesgo de que nuestro proyecto emprendedor no perdura, no sobreviva, pues es mayor si no estamos preparados, ¿no? Y bueno, finalmente es muy importante el poder enfocarnos y conocer de manera totalmente clara cuáles son las características de nuestro proyecto emprendedor, ¿no? Las características de desempeño, rendimiento, eficiencia, entre otras, ¿no? Y para esto les quiero platicar un ejemplo de una solución en busca de un problema. Este es un proyecto emprendedor que tuvimos por ahí de 2013. Es un proyecto en donde un grupo de ingenieros recién egresados de la maestría le invirtieron alrededor de 3 años y desarrollaron un protocolo de comunicación inalámbrica. Esto es un protocolo que te permite transferir pequeños paquetes de información, ¿no? Pequeños megabytes. Entonces, lo único que conocían estos ingenieros fue que les apasionaba esta parte de desarrollar los protocolos, y que el protocolo que pudieron desarrollar se caracterizaba porque tenía un consumo de energía pequeño y un costo y complejidad de la tecnología pequeño, ¿no? Entonces llegaron a la incubadora de empresas y nos dijeron: ya tengo esta tecnología desarrollada, ayúdame a poder llevarla al mercado, ¿no? Y entonces cuando le preguntamos, oye, ¿y en dónde puedo aplicar esta tecnología? La respuesta fue: pues la puedes aplicar en todas partes, ¿no? Esta respuesta es la más común en el área de investigación, porque obviamente hay un montón de aplicaciones, pero para poder definir una propuesta de valor clara, es muy importante el poder aterrizar de manera concreta cuáles serían algunas aplicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, este protocolo de comunicación, les explicaba, se caracteriza por un consumo pequeño de energía, un costo y complejidad pequeño, pero también la cantidad de información que puede transmitir es mínima, de tal manera que solamente te puede transmitir alguna información sensada o algunos paquetes pequeñísimos de datos, ¿no? Entonces, esos sistemas, por ejemplo, se pueden utilizar para colocarlo en los árboles, en un bosque, y es una red de nodos, se comunica entre sí. Recuerden, este proyecto fue de 2013, ¿no? Ya es bastante viejo. Y si de repente hay un incendio, entonces los nodos sensan la temperatura y avisan a una estación central para que la temperatura en cierta región aumentó, y entonces es una alerta temprana para saber si hay algún incendio en los bosques, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, en los viñedos.
en donde es importante conocer las características de humedad, de temperatura, para asegurar que las uvas tengan un crecimiento adecuado, ¿no? Entonces las puedes instalar ahí. Pero también, por ejemplo, lo puedes instalar en equipo y maquinaria, se lo colocas a los motores de combustión, por ejemplo, de barcos o algunas máquinas rodantes en grandes industrias, y entonces puedes medir la vibración, y en función de vibración no común o anómala o aumento de temperatura, pues puedes identificar que el equipo se está sobrecalentando o está funcionando de manera no óptima, ¿no? Pero para cada una de esas aplicaciones existe una propuesta de valor diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bosques, nos interesa que la pila del sistema dure mucho, ¿no? Dure más allá de 2 o 3 años, de tal manera que no tengamos que ir, adentrarnos al bosque y cambiar la pila, ¿no? En el caso del viñedo, pues lo que nos interesa es que el tamaño del dispositivo sea muy pequeño y que no estorbe al crecimiento de la uva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de instalar este sistema de comunicación inalámbrica en la industria, pues lo que nos interesa es que cumpla ciertas certificaciones. Si no cumplas la norma XY, entonces nadie te lo va a comprar, ¿no? Entonces, todas estas características no las conocía nuestro emprendedor empresario, y nos adentramos a hacer este mapa en donde analizamos en 2013 cuáles eran los diferentes protocolos de comunicación inalámbrica, ¿no? Arrancamos desde las TAG, los RFID, que son esas TAG que se utilizan para poder subir al segundo piso, las utilizan mucho en los almacenes, ya es una tecnología bastante vieja, ¿no? Está un protocolo que se utiliza mucho en juguetes, el Zigbee, es súper conocido. Estaba la tecnología Bluetooth, la tecnología RFID de nueva generación, recuerden, es 2013, ¿no? Estaba el Wi-Fi, el primer Wi-Fi, y más hacia el fondo pues ya estaba hacia arriba en cuanto a la cantidad de cantidad de información que puedes transmitir, pues estaban las tecnologías 1, 2, 3G, todavía no estaba la 4G, y al final estaba la tecnología satelital, ¿no? Entonces, lo que hicimos, y que es una herramienta que recomendamos ampliamente que se eche a andar antes de abrir el proyecto emprendedor, es hacer esta vigilancia tecnológica o análisis competitivo de la tecnología, en donde tenemos que conocer de manera mundial cuáles son las diferentes tecnologías competidoras y dónde estamos, ¿no? Nuestro emprendedor tenía una tecnología que ni siquiera se puede ver en el mapa, porque la cantidad de megabits que podía transmitir era tan pequeña que no la pudimos dibujar aquí, ¿no? Entonces, de esta manera podemos saber si nuestra tecnología es un Ferrari, es un Volkswagen o eventualmente es un Torton, ¿no? Es un camión de redilas. Y entonces, en función de las características técnicas de esa tecnología, podemos identificar nichos de mercado y en función de eso, pues definir nuestra propuesta de valor. Si no tenemos clara nuestra propuesta de valor, pues eventualmente resulta que quieres empezar a hacer la competencia Wi-Fi, pero pues una vez que entras al mercado, pues te das cuenta que no cumples con la certificación, no cumples con la demanda de cantidad de datos que te pide el mercado, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito, haciéndole un poco de zoom a esta parte de la herramienta llamada vigilancia tecnológica competitiva, ¿no? O análisis tecnológico, que es una herramienta que es muy importante el poder analizarlo, echarla a andar cuando tenemos este tipo de proyectos emprendedores, en donde buscamos información de la tecnología, ¿no? Saber, por ejemplo, cuáles son las características técnicas de nuestro desarrollo tecnológico, saber cuál es el desempeño de vida útil, el costo de mantenimiento y operación, cuáles son los requisitos energéticos, por ejemplo, saber con claridad cuál es la confiabilidad, la complejidad en comparación con otras tecnologías, saber la flexibilidad, es decir, si nuestra tecnología es fácil de adaptar a algunos
procesos productivos ya instalados en el mercado, ¿no? Y esto tiene que ver con conocer qué tan complejo es el proceso, qué tan amplio es el número de componentes que componen ese equipo o producto, ¿no? La disponibilidad de refacciones, conocer muy bien cuál es el proceso, la calidad y el tamaño de residuos que se producen, ¿no? Porque también es un tema muy fuerte, o el impacto que tiene en el entorno. Y entre más conozcamos cuáles son todos estos elementos, tanto de nuestra tecnología como de la tecnología que ya está eventualmente en el mercado, pues podemos conocer cuáles son nuestras fortalezas y en función de eso, nuevamente, definir cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? Tenemos que hacer este análisis, o esta investigación incluye, mejor dicho, identificar información comercial, ¿no? Saber quiénes son tus competidores, qué tecnologías están ofreciendo actualmente, qué desempeño tienen. También tener información del ecosistema, es decir, qué normativas o qué aspectos sociales, legales, culturales hay, ¿no? Hemos tenido la experiencia en donde desarrollas una nueva solución, pero resulta que existe ya una cultura en donde están acostumbrados a adquirir cierto producto con ciertas características, y entonces el romper esa barrera cultural también es un tema que te va a implicar el invertirle para poder dar difusión de ese producto, desarrollo tecnológico o servicio eventual, para poder abrir fronteras, ¿no? También saber cuáles son a nivel mundial las actividades en materia de investigación y desarrollo, para eventualmente identificar amenazas de nuevos desarrollos que eventualmente en el corto plazo puedan llegar al mercado y que sean un sustituto de tu tecnología. Y finalmente también tener información respecto de las tendencias, ¿no? Sí, hay algunas tendencias muy claras, como ser eco-friendly, o algunas tendencias sobre disminuir el consumo de energía, pero en función de cada uno de los sectores económicos y de los proyectos empresariales, pues es importante saber cuál es la tendencia del consumo, porque en función de ello podemos identificar si tenemos una oportunidad de negocio, dónde está, de qué tamaño es, y bueno, analizar lo que acabamos de platicar hace un momento sobre el análisis financiero, análisis de mercado, análisis de operaciones, análisis de la situación actual del desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo hacemos esto o qué información revisamos? Pues nos basamos mucho en hacer análisis profundos en bases de datos de patentes, ¿no? Los patentes nos dan información de cuáles son los desarrollos, es información pública además, cuáles son los desarrollos de última generación que se están protegiendo, nos dan información sobre quién los está protegiendo, en qué regiones, ¿no? Saber información de qué empresas están protegiendo, en qué regiones, pero también nos dan información, y que es pública, de exactamente qué están protegiendo, ¿no? Porque si bien la patente se conforma de la introducción, el cuerpo de la patente, lo más interesante es analizar las reivindicaciones, es decir, de todo eso que está descrito dentro de la tecnología, describen con mucha claridad qué reclaman como propio, ¿no? Entonces ahí nos da información para saber qué otros productos competidores hay en el mercado, pero también eventualmente saber qué oportunidades hay y también qué socios estratégicos tenemos para poder acercarnos a ellos y poder, por ejemplo, ofrecerles nuestra tecnología en licenciamiento, o saber las fortalezas técnicas de esa tecnología competidora para mejorar el análisis de fortalezas, oportunidades, que es importante echar a andar para nuestro desarrollo tecnológico, ¿no? Es importante hacer este estudio de vigilancia, también artículos científicos, que en la parte de universidades y centros de investigación no hay mayor tema, ¿no? Lo conocen muy bien, pero lo que no conocen muy bien es poder hacer un análisis exhaustivo de los sitios web de las empresas, de hojas de seguridad y etiquetas de productos o de servicios competidores, participar en foros industriales de expertos, hacer entrevistas con expertos y líderes de opinión, no solamente técnicos, sino también de mercado, porque ellos son los que te dicen, oye, pues existe de manera clara esta oportunidad o esta problemática no resuelta, y es ahí en donde puedes entrar, ¿no? Y para ir cerrando, les voy a platicar un par de ejemplos de algunas tecnologías con las que hemos trabajado, justamente proyectos emprendedores en donde
Llegó el investigador, desarrolló esta tecnología que es un sistema constructivo prefabricado tipo Lego de 4 niveles, en donde nos dijo, oye, mi tecnología es única en el mundo, no hay dos iguales. Y al hacer esta investigación en base a datos de patentes, nos dimos cuenta que había varias tecnologías, no solamente a nivel mundial, sino que al menos 2, 4, 6 de ellas estaban protegidas en México, ¿no? Recuerden, las patentes, no existe una patente internacional, las patentes son regionales, entonces de las 20 y tantas patentes que encontramos de tecnologías competidoras, identificamos que al menos 6 de ellas estaban protegidas en México y entonces efectuamos este comparativo tecnológico entre la tecnología de nuestro emprendedor con las tecnologías que están actualmente en el mercado para identificar cuáles eran las fortalezas en cuanto a número de piezas, un producto totalmente prefabricado, número máximo de pisos o flexibilidad para poder diseñar, hacer un diseño arquitectónico con esta tecnología, etc. Y a partir de esto vimos cuáles eran las fortalezas técnicas, vimos cuáles eran las debilidades y en función de eso definimos un mercado atractivo, ¿no? De igual manera, aquí este es algo que llamamos mapa de calor, en donde hacemos un barrido de las patentes. Cada uno de estos puntitos, espero que se vea un poquito de manera clara, son patentes en alguna área en particular. Aquí hicimos una investigación sobre cuáles eran las tecnologías competidoras en materia de tratamiento de aguas residuales para saber exactamente qué se estaba protegiendo en 2020, esta es de 2020, y poder identificar eventualmente tecnologías que se están desarrollando a nivel mundial y que podrían ser competidores de nuestro cliente, ¿no? Aquí claramente pues identificamos que el Big Data, ¿no? Esta parte de controladores y administradores software, ¿no? De administradores de sistemas de tratamiento de aguas residuales están muy fuertes, ¿no? También nuevas tecnologías que hacen no solamente el tratamiento, sino también la purificación y el reuso del agua son algunas tecnologías que aparecen con mucha frecuencia en diferentes latitudes y nos permiten el poder tener información para hacer la toma de decisiones. Además de ello, podemos saber en qué regiones, en qué latitudes concretamente se están protegiendo estas tecnologías para identificar mercados atractivos, pero también saber dónde están los principales competidores, ¿no? Las amenazas. Y de igual manera hacemos este análisis de cuáles son las keywords o las palabras clave para poder identificar exactamente en qué áreas del vasto mundo de desarrollos tecnológicos se están enfocando las tecnologías de algún área específica, ¿no? Por ejemplo, pequeño cuadro fue una investigación que hicimos sobre nuevas tecnologías para tanques, contenedores de fluidos, ¿no? Entonces vemos que la parte de control y de Big Data, también tanques para la captación de agua de lluvia son tendencias muy claras. Y bueno, algunos otros elementos son el utilizar este tipo de tanques o instalar dentro de este tipo de tanques diferentes mejoras, mejor dicho, en el bombeo que sea más eficiente, también sistemas que miden el nivel del fluido en el tanque y eventualmente también sensores que miden la calidad del fluido en el tanque, ¿no? Sobre todo para aguas, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, esta parte de vigilancia tecnológica nos permite el poder rankearnos con cuáles son las tecnologías presentes en el mercado, ¿no? Aquí el sistema Wetlands fue nuestro cliente y lo comparamos con las dos tecnologías que están en México más posicionadas en el mercado y evaluamos diferentes variables como la producción de ruido, la complejidad de operación, la producción de malos olores, entre otros. Y entonces de esta manera sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sabemos quiénes son nuestros clientes, ¿no? Este es un análisis de patentes para saber quién está protegiendo, cuáles son las patentes no solamente solicitadas, sino también otorgadas, ¿no? Que es otro tema. No todas las patentes que se solicitan son otorgadas, pero es importante el poder analizarlas para poder saber en qué están trabajando. Y finalmente también identificar tendencias, ¿no? Aquí vemos la línea del tiempo de 2005 a 2019 en alguna área tecnológica en particular y analizamos si el número de patentes en algún área especial está creciendo o no, y específicamente saber o analizar qué se está protegiendo, quién lo está protegiendo,
en dónde lo está protegiendo. De esta manera nuevamente podemos saber quién es nuestra competencia, qué está haciendo, y entre más conocemos a nuestra competencia, menos competencia es, ¿no? Y una vez que ya tenemos toda esta información, entonces ya podemos ahora sí definir con claridad cuál es la visión de la empresa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si lo que queremos es abrir una organización que sea la comercializadora de la tecnología, o queremos abrir una organización que se dedique a hacer investigación y desarrollo, y lo que su modelo de negocio sea el comercializar ese desarrollo tecnológico, o eventualmente ofrecer consultoría especializada en algún área particular, ¿no? Entonces definimos qué queremos y definimos la estrategia, ¿no? Ya sabemos, 2020 definimos qué queremos y hacemos el pronóstico, por ejemplo, a 2025, definimos dónde queremos estar, ¿no? Ya que sabemos dónde estamos y dónde queremos estar, entonces definimos la estrategia y los pasos a seguir en el tiempo para hacer nuestro mapa de ruta y poder llegar a ese futuro deseado, ¿no? Entonces definimos cómo llegar ahí desde el punto de vista del diseño, desarrollo de soluciones, la arquitectura de la organización, ¿no? Si, por ejemplo, lo que te interesa es buscar financiamiento, bueno, entonces te conviene constituirte de tal o cual figura moral para que sea más fácil buscar financiamiento. O si lo que te interesa es dar consultoría, bueno, entonces conviértete en una asociación civil porque tal vez es más atractivo desde el punto de vista financiero, ¿no? Definimos o contestamos a la pregunta ¿qué requerimos para poder llegar a ese futuro deseado, ¿no? Entonces definimos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de actividades de negocio que requerimos para poder llegar a ese futuro deseado, ¿qué necesitamos? Definimos indicadores, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, desde que arrancamos el plan del proyecto empresarial, definimos indicadores en el mediano y largo plazo, porque es muy importante el poder definir, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, qué retorno de inversión necesito tener para el 2023. Si no llegó a ese retorno, quiere decir que las cosas no están marchando bien, y definir algunas estrategias de salida, ¿no? Eventualmente dejar el negocio o buscar algún camino diferente para poder llegar a ese futuro deseado, y finalmente pues ya hacer la ejecución, ¿no? Entonces, pues de manera general, esto es lo que les quiero compartir, ¿no? Es un conjunto de herramientas que nos ayudan mucho a poder organizar el proyecto emprendedor y no invertirle recursos hasta no haber analizado todos esos elementos de mercado, de operaciones, obviamente un análisis financiero, pero sobre todo tener certeza de cuál es la situación de la tecnología y saber si traigo un Ferrari, un Volkswagen o una lancha, ¿no? Les agradezco. Muchas gracias, David. Fue un tema muy enriquecedor para todos. Esperamos que pues haya quedado claro para todos nuestros participantes el día de hoy. Perfecto, David. Vamos a empezar con preguntas y respuestas, ¿te parece? Adelante. Tenemos una de Martín Godoy. ¿En qué parte del análisis se hace la evaluación de la tecnología para decidir si va o no va el proyecto? Ok, esa pregunta está súper interesante. Mira, es que cada proyecto emprendedor es distinto, pero la evaluación de la tecnología se hace cuando tú deseas licenciarla, solamente en ese caso, ¿no? Porque tú vas a buscar a alguien al que le quieres transferir esa tecnología, y hacer esa transacción, pues tiene que tener un beneficio, ¿no? Hay varios métodos para hacer la evaluación, ¿no? El método del costo, el método del ingreso, el método del mercado. Es también todo un tema muy interesante que valdría la pena eventualmente tener una charla al respecto. Pero la recomendación, esto te cuesta, ¿no? Hacer esta evaluación. Entonces, la recomendación es solamente hacer la evaluación de la tecnología cuando te interesa licenciar. Cuando estás interesado en con tu desarrollo tecnológico emprender, pues bueno, no es necesario. ¿En qué momento?
Pues la verdad, la recomendación es hacer la evaluación cuando tu tecnología esté ya en un TRL 8, 9, es decir, que ya esté más cercano al mercado, en donde podamos tener información del desempeño técnico y también información del mercado objetivo, porque para cualquier método de evaluación vamos a requerir hacer un estudio de mercado y hacer un estudio de vigilancia. A partir de esta información se hacen la ponderación y la evaluación. Cuando hacemos una evaluación de tecnología, en el caso de tecnologías que están muy incipientes, todavía en TRL1, en TRL3, pues la verdad es que el resultado de la tecnología no es, debido a que hay muchas o múltiples consideraciones, pues puede ser no el mejor. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que cuando tú haces la evaluación de la tecnología, no es que obtengas un valor fijo y tan se acabó, ¿no? La tecnología tiene un valor de mercado. Entonces, si por ejemplo hubiésemos evaluado una tecnología de estos respiradores artificiales en noviembre de 2019, nos hubiera dado un valor X. Pero si la evaluamos en abril de 2020, ese valor de la tecnología se multiplicó por 100, ¿no? Porque la tecnología, el valor de la tecnología está en función de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, es muy importante hacer la evaluación justo en el momento en el que te interesa licenciarla para que ese valor sea el más atractivo del mercado. Y bueno, te digo, hay varios métodos. En Cambiotec, Oficina de Transferencia de Tecnología, ofrecemos también ese servicio y esa asesoría, porque también eventualmente a algunos emprendedores les interesa el tener un valor preliminar para poderlo eventualmente ingresar en sus libros contables, porque también es importante cuando eventualmente te vas a asociar o vas a tener inversión de algún fondo de inversión, el poder saber cuál es el valor de la empresa, y dentro del valor de la empresa eventualmente podría estar la tecnología, no necesariamente, pero podría ser. Perfecto, David. Tenemos un comentario de Susana. Ella nos dice: excelente presentación, todo muy claro. ¿Nos podría proporcionar los datos de su libro, por favor? Bueno, recientemente sacamos una nueva presentación del libro. Esta charla que tuvimos hoy sobre específicamente la parte de vigilancia tecnológica o análisis tecnológico, lo tenemos en el libro de nueva edición. Les voy a pasar los datos ahorita en el chat, ¿no? Es un libro que sacamos la nueva reimpresión en 2020 y tiene un capítulo especialmente dedicado a poder conocer con mucho detalle y algunos ejemplos cómo hacer este elemento de vigilancia tecnológica en artículos científicos, en bases de datos de patente. Te lleva de la mano para poder desarrollarlo de manera propia. Y justamente el título del libro es de Emprendedor Empresario. Está enfocado justamente para emprendedores con un enfoque tecnológico, ¿no? Voy a colocar los datos de la obra en el chat. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Dunia Alcaraz. Mencionaba que no hay obtención de patentes a nivel internacional. Entonces, ¿hay algún modo de proteger tu idea a nivel internacional o no es posible? No, las ideas no se pueden proteger, ¿no? Lo que se puede proteger es una idea plasmada en algún bien, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la idea de la teletransportación, no se puede proteger, ¿no? Sería también interesante eventualmente dar una charla de las diferentes figuras de propiedad intelectual, porque lo que sí se puede proteger es esa idea de la teletransportación, pero plasmada en alguna obra que se protege por derechos de autor, ¿no? Hay diferentes figuras de propiedad intelectual. Ninguna de ellas, ninguna tiene una cobertura internacional, ¿no? Todas son regionales, y vale la pena el poder desmenuzar tu paquete tecnológico, ¿no? La tecnología se conforma de tecnología de producto, proceso, equipo y operación. Vale la pena desmenuzar ese paquete tecnológico para saber si puedes proteger un diseño industrial y además puedes proteger una patente, o es susceptible tu invención de ser protegida por patente, o además puedes proteger por derechos de autor o algún otro, ¿no? Entonces,
recomendaría, o sería interesante eventualmente dar también una charla en ese tema, porque es sumamente atractivo que los emprendedores conozcan todos los diferentes figuras, métodos, requisitos y ventajas de todos los elementos que pueden proteger tu idea de negocio o tu proyecto empresarial. No quise decir idea de negocio, sino la tecnología que está dentro de tu proyecto empresarial, para que tengas mayor fortaleza en este mercado que es una selva, ¿no? Entonces, la respuesta es, no existe una forma internacional de proteger. Hay varias figuras para proteger de manera regional, y vale la pena proteger solamente en las regiones en donde tienes el interés de comercializar, porque el proteger en México es muy económico, pero más allá de las fronteras es algo bastante oneroso, sumamente costoso. Entonces no vale la pena proteger ni siquiera en Guatemala o Costa Rica, ¿no? Son países de Centroamérica, si no vas a comercializar en esa región, porque es algo que te cuesta, ¿no? La patente, a veces en los centros de investigación decimos, ya tengo la patente, y ves a la patente como un fin, y no. La patente puede ser el inicio de una gran historia, pero no necesariamente, ¿no? Y la patente cuesta, o hacer la protección. Entonces, es muy importante ir trabajando en el desarrollo tecnológico, ir analizando el mercado, las oportunidades de negocio, y en función de eso, definir el momento adecuado y la estrategia de protección adecuada para que sea una inversión y no un costo. David, muchas gracias por tu plática. Con respecto a las últimas preguntas que hicieron en el chat, qué bueno que lo comentaste. El fin precisamente no es la patente. Dentro de la parte académica, pues bueno, sí te da una cierta puntuación, pero como bien lo comentas, lo que estamos buscando también nosotros en conjunto es que estas patentes lleguen al mercado. Entonces, con todo lo que nos platicaste el día de hoy, creo que da una muy buena visión a nuestros asistentes de hacia dónde tenemos que ir, de que las ideas, como bien lo comentas, no son patentables, no son protegibles. Hay que pasar de la idea, hay que llegar al proyecto, y pues buscar que realmente estemos resolviendo una necesidad o una problemática allá afuera. Y pues bueno, pues los invitamos a los siguientes seminarios, tanto los de emprendimiento como a los seminarios industriales, y les comentamos también que estén al pendiente de todos los eventos que tendremos a partir del próximo año, en los cuales, además de los seminarios, contaremos con talleres donde estaremos abordando todas esas temáticas. Pues muchas gracias, David. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro David Guillén por su ponencia Planificación Tecnológica como base de las estrategias de negocio, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales. Ciudad Universitaria, 4 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu. David, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora de la Torre. Gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí. Ojalá pueda participar nuevamente también el próximo semestre. Con muchísimo gusto te tomamos la palabra, más que considerado e invitado. Un gusto, y agradezco al público que nos acompañó este día.